Conmemorarán con variadas acciones artísticas aniversario 80 del natalicio de Eusebio Leal. Anuncian en Camagüey jornada por los 45 años de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Y retoma Orquesta Sinfónica de Las Tunas su programa de conciertos en diversos escenarios de la provincia. Saludos desde La Habana, es un martes 30 de agosto de 2022 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Instituciones culturales, organizaciones de creadores y líderes de espacios artísticos y patrimoniales organizan una amplia jornada de acciones artísticas en la capital para recordar al historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, en el aniversario 80 de su natalicio. Desde el venidero miércoles 7 de septiembre y durante varias jornadas, disímiles espacios de la ciudad para la que Leal tanto trabajó y a la que tanto amó, acogerán presentaciones artísticas, conciertos, coloquios, lanzamientos de libros, inauguración de exposiciones y otras acciones que tendrán como colofón el 11 de septiembre en la noche, justo en la fecha de su onomástico, un concierto homenaje en el emblemático Teatro Martí que prevé su reapertura para esa jornada. Con otros detalles del amplísimo programa artístico, la colega Elindrix. Museos y otras instituciones culturales se han unido para recordar a Eusebio Leal Spengler en el aniversario 80 de su natalicio. El noticiero cultural se suma a este homenaje y nos hacemos eco de las acciones diseñadas para evocar la fecha que traerá a la memoria al eterno historiador de la ciudad. A partir del miércoles 7 de septiembre se iniciará la jornada en el Museo de la Ciudad con la conferencia Eusebio Leal, Patrimonio y Simbolismo. Otras sedes de la ciudad, como el Castillo de la Real Fuerza, el Museo de la Orfebrería, el Numismático y el de Arte Sacro San Francisco de Asís, desarrollarán de manera conjunta una muestra que incluirá piezas de alto valor patrimonial, las cuales son el fruto de un proceso de conservación por parte de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. La Dirección de Patrimonio Documental habilitará espacios para exhibir las donaciones personales que el propio historiador realizó a varias instituciones. Las celebraciones por el aniversario 80 del natalicio de Leal Spengler se extenderán a otros sitios fuera del centro histórico. El jueves 8 de septiembre, en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en calle 17 y H en El Vedado, los escritores y artistas miembros de la organización realizarán un homenaje a Leal. Exposiciones, conferencias y presentaciones literarias y artísticas también se incluyen en el programa de actividades. El viernes 9 de septiembre en la Casa Eusebio Leal Spengler tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica La mano ejecuta lo que el corazón manda, con imágenes inéditas de Leal que validan esa metáfora poética a la que tantas veces se acudió para explicar su propia obra, el eterno historiador de la ciudad. Ese mismo día 9 se presentará la medalla por el aniversario 80 de su natalicio. Para el sábado 10 de septiembre, en la Galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, se inaugurará la exposición Leal y su aventura de crecer con fotos de Néstor Martí. La muestra recoge en instantáneas la interacción de Leal con los niños y las niñas y su presencia permanente en los proyectos sociales, resultado de ese espíritu visionario que lo caracterizaba y que nos hizo ver la importancia de la formación cultural y patrimonial desde edades tempranas del desarrollo. La exposición es un homenaje al infante que siempre vivió en Leal y a todos los niños y las niñas que mantienen vivo nuestro centro histórico. A las 5 de la tarde de ese mismo sábado, en la Galería Carmen Montilla, se inaugurará la exposición colectiva Leal entre nosotros, integrada por artistas amigos del historiador. En la calle Hospital número 660, lugar donde nació el historiador, el domingo 11 de septiembre de 1942 se develará una tarja conmemorativa por las 8 décadas de su natalicio. Y ese mismo domingo, día en que Leal cumpliría 80 años, se realizará un acto solemne con la participación de la Banda Nacional de Conciertos y se presentará además el libro Hay que creer en Cuba, entrevistas a Eusebio Leal Spengler, de la periodista Magda Resic.
y de esta manera Cuba recuerda y rinde tributo al eterno novio de La Habana. Elin Drix, Noticiero Cultural. La combatiente del Ejército Rebelde y de la lucha clandestina Georgina Leiva presentó en Pinar del Río el poemario Hasta encontrar lo hermoso, tercer libro que publica con el sello Vuelta a Bajero Loinás, perteneciente al Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura Hermanos Loinás. La pasión que ha impulsado a una mujer extraordinaria se vive en las páginas del cuarto libro de la combatiente de la clandestinidad, Georgina Leiva Pagán, publicado por el sello Vuelta a Bajero Loinás. Si tú no sientes amor por lo que defiendes, por la obra que haces, por tu trabajo, nunca vas a tener éxito. El amor es parte de ese deseo de hacer y de hacer las cosas bien. Con 98 años, el comandante del Ejército Rebelde, Julio Camacho Aguilera, compartió la emoción por los versos que resumen también la esencia de su vida. Para mí Gina es poesía. Y como un día le dije a Fidel, una madrugada que Fidel me llamó para decirme la misión difícil que le estaba dando a Gina. Y yo le digo, comandante, ella no está aquí por seguirme a mí, ella está aquí siendo un soldado lo mismo que yo. Está aquí por sus propias ideas. Cuando Gina sube la montaña con 7 meses de embarazo para tener su última hija en las lomas de Monterrú, hay que tener valor y decisión como lo tuvo Gina, para enfrentar esas cosas. Por eso Gina y yo, además de los sentimientos, estamos unidos por la convicción patriótica que en nuestro país muchos hombres y muchas mujeres tienen ese mismo sentimiento. Destaca la autora que la literatura escrita por Fidel Castro durante los últimos años de su vida y la forma en que dirigió la batalla de ideas inspiró al poemario Hasta encontrar lo hermoso. Luchó por la paz, y no solo la paz de Cuba, la paz del mundo. Luchaba por las cosas positivas, por el medio ambiente, por el futuro, por transformar a los seres humanos a ser mejores. Y entonces hay tantas cosas que uno va interiorizando de su vida que se va apagando y que uno quisiera llevarla a una poesía, que es lo que la poesía camina el mundo silenciosamente. Un emotivo encuentro con las esencias de la patria devino la cita literaria, en la que los lectores tuvieron acceso además al volumen Historia de una gesta libertadora, 1952-1958, presentado por Michel Torres Corona, director de la editorial Nuevo Milenio. Un libro testimonial de la destacada luchadora revolucionaria, con prólogo del líder histórico de la revolución, Fidel Castro. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Y como parte de las celebraciones por los 45 años de la Constitución del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura, en Camagüey desarrollan un amplio programa de actividades que incluye homenajes individuales y a colectivos laborales. Nuestra corresponsal en territorio agramontino nos cuenta más. Manos, pensamientos, iniciativas, talento y vocaciones se unen con el compromiso por el arte y la literatura desde la fuerza del trabajo y la utilidad. Una jornada por los 45 años de fundado el Sindicato de Trabajadores de la Cultura se celebra en Camagüey con varias acciones dedicadas a líderes y colectivos laborales. La provincia mereció la condición de destacada en la emulación arte y cultura. Por el cumplimiento de los resultados sindicales de forma integral. Estaremos celebrando o efectuando otras actividades como entrega de reconocimientos con el sello conmemorativo instituido en Camagüey a centros y colectivos y también en el orden individual. También estaremos entregando la distinción Raúl Gómez García a destacados artistas, personalidades, exdirigentes sindicales que formaron parte de este sindicato en sus inicios y terminaremos con una gala el día 5 acá en la ciudad de Camagüey. En el territorio, el primer colectivo que recibió la placa aniversario 45 del Sindicato de Trabajadores de la Cultura fue el Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona y en el orden individual su director Juniel Naranjo. La institución sobresalió por sus resultados integrales en el cumplimiento de las tareas laborales y sindicales. Una jornada con el lema 45 y más por la cultura incluye un amplio programa de un sindicato que defiende la savia desde el arte y las letras. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural.
Y del quehacer de nuestro sindicato continuamos hablando en esta emisión. La capital de Mayabeque, San José de las Lajas, fue sede del Festival de Aficionados a la Cultura de la Central de Trabajadores de Cuba. Nuestro corresponsal nos propone un acercamiento al talento artístico del joven territorio y lo hace a través del siguiente reporte. Más de 100 artistas de 10 de los 11 municipios de Mayabeque participaron en el Festival de Aficionados Provincial con sede en el recinto ferial El Rodeo de San José de las Lajas. Estuvieron presentes en el certamen los trabajos de mayor calidad en las manifestaciones de literatura, artes visuales, teatro, danza y música, escogidos durante los encuentros a nivel de base y municipio. Las artes visuales fue la disciplina artística de menos participación, aunque destacó el talento de María Isabel Alfonso Rodríguez de Quibicán, Gloria Cárdenas Travieso y Elías Manuel Alfonso Rojas, ambos de Güines. En literatura se entregaron 2 menciones y 3 premios en iguales condiciones que recayeron en los sonetos de Jesús Díaz Tito, del municipio Bejucal, la glosa de Mirta Fuentes Gavilán, de San Nicolás, y la poesía amorosa de Yaumara Díaz, de Melena del Sur. En teatro, los premios fueron para el clown Abdiel López Lao y el humorista fonomímico Alexis el Ninja del Humor. La danza y la música fueron las manifestaciones artísticas de mayor representación y resultó notable el talento joven de la provincia. Dimos 8 premios en la categoría música popular cubana, cantautor, música regional mexicana y canción. Y también premiamos a una agrupación regional mexicana que es muy difícil lograr desde el punto de vista del talento artístico aficionado, sincronizar a tantos aficionados y que logren tener una agrupación de calidad, aunque no sea profesional, pero que pueda dar la cara con calidad por el municipio. Por primera vez se hizo entrega del premio Talento Nobel al joven Sandro Vázquez, quien incursionó como cantautor y bailarín, dando muestras sobradas de ingenio, creatividad y talento. Desde Mayabeque, Yaima Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hagamos una primera pausa en esta emisión. Después de los mensajes promocionales, le hablaremos de música. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Lo decíamos en titulares, la Orquesta Sinfónica de Las Tunas retomó los conciertos presenciales. Esta vez se presentó ante su público, dirigida por un joven maestro ecuatoriano. Mi colega Gianni López Brito nos ofrece otros detalles. Volvió a los escenarios la Orquesta Sinfónica de Las Tunas para deleitar a los seguidores de su buen hacer. En el Centro Cultural Teatro Tuyo, la agrupación regaló varias piezas del repertorio internacional y en la batuta el maestro invitado, Christopher Mina Díaz, un músico ecuatoriano que estudia hace varios años en el Conservatorio de San Petersburgo. Para mí será un honor inmenso trabajar con músicos tan talentosos, venir a una ciudad que me encantó, me siento en casa con la orquesta. Una de las cosas más bellas es que no hay esta diferencia director-músico, sino es una cercanía muy grande entre músicos, como si fuéramos hermanos, como si nos conociéramos de toda una vida. Además se contó con la participación del oboísta concertista Guillermo Rojas de Villa Clara y con un solo de cello a cargo de Danilo Lozada. Hacía tiempo que estaba esperando este momento, pidiéndoselo al maestro que me diera la oportunidad de tocar como solista con la orquesta. Es un sueño realizado, una meta que siempre tuve en mi mente y bueno, y hoy pude cumplir finalmente.
La Orquesta Sinfónica de las Tunas, dirigida por el maestro Giudel Gómez, nació en el año 2020. Sus integrantes se preparan con el fin de realizar próximamente el primer encuentro de orquestas en este territorio oriental. Desde las Tunas, Gualdina Almaguer y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la cantautora villaclareña Yaima Orozco ofreció un concierto en el Café Teatro Tomás Terry como parte de las propuestas del verano cultural de esa emblemática institución cienfueguera. Música tradicional cubana interpretada por Yaima Orozco suscitó el goce del público desde varias de sus melodías en perfecto acople con los arreglos de Yacer Giral Barrios. Propuesta cultural de Café Teatro Tomás Terry en uno de los conciertos ofrecidos en la instalación cienfueguera casi al concluir la etapa estival. De regreso a la Perla del Sur como una deuda pendiente de la artista villaclareña, por primera vez se presentó en este espacio con temas fundamentalmente de su autoría y registrados en su último fonograma grabado por Beat Music, el que distingue por su variedad en ritmos y el acompañamiento de bandas sonoras. Y la idea es eso, también promocionar ese material, Mi Libertad se llama, que salió en época de pandemia, que ha tenido ese triste momento de vida que no se ha podido presentar todavía en directo. Por eso es la idea de volver aquí a la plaza principal del Teatro Terry para hacerlo con toda la banda. Veremos si para el año que viene todo mejora un poco y podemos llegar a presentarlo con todos los músicos. Algunas de las canciones que canté aquí forman parte de ese disco que se llama Mi Libertad, en el que Yacer participa también como tercero y tocando el laúd. Estuvimos aquí grabando en Cienfuegos un disco, Los Eusebio Delfín, el primer disco, se llama Caminos de Tradición, donde lo que remembramos es eso un poco, o sea, buscamos a través de nuestras composiciones, porque también en esa búsqueda vimos que sería muy bueno que los jóvenes compusieran sobre estos temas, pero con contextos actuales. Sentir su música en Cienfuegos era un deseo inmediato antes de dar curso a proyectos de su carrera que están por concretarse. La premura también en venir a Cienfuegos y no dejar pasar más la fecha es porque estoy preparando una gira por Europa a partir de una invitación que me hicieron para una feria de música internacional que se celebra en Portugal, en la ciudad de Setúbal. Eso va a ser en el mes de octubre. Así que estaré viajando desde finales de septiembre y entonces estaré en España también, en Suiza, en Francia, en Toulouse, volviendo a algunos escenarios en los que hace tiempo no voy por este tema de la pandemia, por la maternidad, que hace poco he sido madre. Entonces voy a volver allá después de mucho tiempo a hacer estos conciertos. Estoy muy ilusionada porque tengo muchos amigos y porque también esta feria en concreto de Portugal es una oportunidad grande para mí de poder presentar mi trabajo ante programadores de todo el mundo y que eso genere próximos conciertos también, es decir, que la música camine un poco más allá. Disfrutar la musicalidad de Yaima Orozco fue una de las oportunidades que tuvieron los cienfuegueros en el Café Teatro Tomás Terry, a donde llegó el buen arte de los jóvenes. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de música continuamos hablando en esta emisión. Bajo el sello Beat Music, el fonograma Carrusel del cantautor Abel Geronés muestra un recorrido por la trova y géneros como la balada, con un estilo más definido y una mayor solidez en los temas, lo cual es reflejo de un trabajo en equipo. La placa nominada al Cubadisco 2022 en la categoría Canción Contemporánea contiene 11 temas. La colega Claudia Lugo nos acerca a esa propuesta musical. Carrusel contiene canciones que, según Abel Geronés, se parecen a la etapa actual de su vida y carrera artística. Siento que es superior al primer disco. Yo como compositor estoy en otro sitio, soy más consistente. Como intérprete he madurado más. La producción y la mezcla, los arreglos, realmente pocas veces he quedado conforme con mis producciones, con mis materiales. Y hoy mismo este disco me tiene muy feliz. Otros de los puntos fuertes del fonograma, licenciado por el sello Beat Music, son las colaboraciones. Amigos cercanos, de los cuales es muy habitual encontrarnos a cada uno en la presentación del otro. Entonces, mira, te puedo decir que cuento con Mauricio Figueiral, con un tema en coautoría, por primera vez se edita dentro de un disco oficial, un tema mío en coautoría con otra persona, que es una canción especial que se llama Pensamientos Impuros. Tengo a Vicente Alejandro, cantante y director de Corazón, que además fue coproductor del disco junto a mí.
con una canción hermosa que se llama Si lo prefieres. Tengo a Frank Pedroso, director de Ron con Cola, uno de los raperos más talentosos que tenemos en el ambiente joven cubano. Tengo también un tema con Alain Daniel, que entró como bonus track dentro del disco. Es un remix del tema Mañana será mejor, que formó parte de la banda sonora de Rostro de los Días. Y un lujazo que me di es tener a quien considero que es mi padre musical, porque tengo una influencia grandísima de él, que es mi hermano Polito Ibáñez, en una canción que se llama A veces, que es de las más lindas que te puedo decir que he escrito, y que además llegó Polito con su magia y la puso a otro nivel. En el Salón de Mayo del Pabellón Cuba fue presentado el disco y en vivo en el escenario central del recinto ferial. Del CD, el tema Caleidoscopio ya posee un videoclip dirigido por Felo. Los géneros son envases. Un género es una lata. Lo que me importa a mí es el contenido, lo que le eches adentro a esa lata, ¿no? Entonces, te puedo decir que el disco está muy loco porque te puedes encontrar lo mismo un tema popular bailable, una balada urbana, que un vals, que un reggae. Es un disco muy diverso, pero lo hice a propósito. Me propuse hacer... Ya nadie escucha un disco de la primera pista a la última. Ya nadie escucha un disco de una misma estética, porque puede ser aburrido. Entonces me propuse hacer un disco como una playlist aleatoria. Que uno anda con la música en el teléfono y te salta de Taylor Swift para Habana de Primera y de Habana de Primera para Calle 13. Entonces me propuse lograr eso con el disco y creo que fue un objetivo cumplido. Fue una locura a la hora de la producción, a la hora de hacer que machearan todos esos ritmos, esa diversidad, pero creo que en el reto está el crecimiento, ¿no? Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y ahora es tiempo de hacer otra pausa en nuestra emisión y así compartir algunos mensajes promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de artes visuales, específicamente le estaremos proponiendo nuestra serie El Tesoro, que hoy nos acerca a un importante artista de la plástica cubano. Usted no se vaya de nuestra sintonía. En breve, estoy de vuelta. Arte en la Rampa. 21ª edición de la Feria de la Cultura Cubana. Del 22 de julio al 4 de septiembre. Pabellón Cuba, La Habana. Dedicado a los 50 años del movimiento de la Nueva Trova y a los 60 del sistema de escuelas de la enseñanza artística. Es el Festival Internacional de Circo más importante de América y por primera vez traslada su celebración hasta el oriente de Cuba. Del 1 al 4 de septiembre en el Teatro Heredia, 18ª edición internacional del Festival de Circo Circuba 2022. No os asombréis de nada, es en Santiago de Cuba, Circuba 2022. Nunca dejes de soñar. Lo decía antes de la pausa, al cierre de esta emisión le ofrecemos otro de los capítulos de nuestra serie El Tesoro, que ponemos a consideración de nuestra audiencia durante todo este mes de agosto y en la que mi colega Yoris Nórido le acerca las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy le estaremos acercando justamente a la obra de un importante artista de la plástica cubana. El toro, la res, los cuernos son símbolos poderosos en la cultura occidental y un artista cubano, Rafael Zarza, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2020, ha consagrado su obra a recrear esas implicaciones. El Museo Nacional de Bellas Artes exhibe una de sus más importantes obras. El Gran Fascista es una pieza de Rafael Zarza del año 1973
y que utiliza la figura del bovino, de la res, que aparece en toda la producción artística de Zarza desde diferentes puntos de vista. En este caso se trata de una representación del poder, una visión a esa contraposición de fuerzas entre el dominador y el dominado, pero que a su vez habla también de la naturaleza humana. Es una res la que está arengando, la que está incitando a las demás a rebelarse, pero a su vez también forma parte de ese mismo grupo. Es decir, existe una dualidad, una contraposición entre esas dos figuras. La obra de Rafael Zarza, y específicamente esta pieza que durante algún tiempo estuvo casi prácticamente escondida dentro de su casa, pues él era mucho más conocido como grabador, habla precisamente de todas estas contradicciones que existen dentro del poder, dentro de la naturaleza humana. Es un llamado de atención a esa mirada sobre lo que domina, aquello que domina sobre el resto. Pieza de un gran valor artístico, es una pieza que hereda del neoexpresionismo cubano, pero que a su vez le da otra visión, pues viniendo Zarza, por supuesto, del mundo del grabado, puede observarse muy bien esas contrastantes imágenes que vienen del mundo de la gráfica, esa contraposición de colores y además también la sutileza y la economía de recursos con la que Zarza logra una imagen verdaderamente potente, en la cual se puede ver esa relación intrínseca dentro de su obra, dentro de grabado y pintura. Creo que es algo que oscila dentro de toda la poética de Zarza, esa combinación. Son pinturas convertidas en grabados y grabados convertidos en pinturas. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el programa de acciones artísticas para homenajear al historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, en el aniversario 80 de su natalicio. Le ofrecimos detalles de las celebraciones en Camagüey para los 45 años de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura y le pusimos al tanto de las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Las Tunas. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.